capítulo 7, Daniel capítulo 7, para el estudio de hoy. El libro de Daniel, hermanos, capítulo 7. La semana pasada nosotros, o yo, hermano, ¿cierto? Yo digo nosotros, pero en realidad yo estaba aquí, ¿no? La semana pasada, hermanos, yo le comenté que el libro de Daniel tenía dos grandes secciones. Una sección histórica y una segunda sección profética. No sé si puede subirme un poquito el micrófono, hermano. Una sección histórica y una profética. Los primeros 6 capítulos del libro de Daniel cubren, digamos, esta sección histórica. Él nos habló, digamos, de diferentes circunstancias que al final van mostrando una cronología de eventos y de reyes que se suceden. Daniel es llevado a la cautividad bajo el reinado de Nabopolassar. Es confrontado bajo el reinado de Nabucodonosor. Él es también exaltado bajo el reinado de Belsasar. Y finalmente, entonces, también es ordenado como un gobernante importante en el reino bajo el reinado de Darío o Ciro, ¿cierto? De Medo y Persa. Entonces, esos primeros libros nos muestran el transcurso de unos más o menos 70 años, que es el tiempo que finalmente Daniel o que abarcaría más o menos el libro de Daniel. Daniel finalmente nunca volvería a Jerusalén, moriría en Babilonia, efectivamente, y ahí, entonces, desde el exilio, él acabaría su vida en este lugar. Pero este libro nos cubría históricamente esta cantidad de años. Pero desde el capítulo 7 y hasta el final, vamos a nosotros a ver una sección diferente, con un tipo de escritura que en la Biblia se le llama escritura apocalíptica. No porque sea como de cosas malas, aunque se relaciona a veces el apocalipsis con cosas malas, hermanos, pero la palabra apocalipsis significa revelación. A partir del capítulo 7 vamos a traer escrituras que son reveladoras, que revelan eventos, que revelan personajes, que revelan sucesos, que revelan el carácter de Dios, que revelan el plan de Dios, revelan diferentes maneras. Por eso se le dice escritura apocalíptica. Y también tiene un alto contenido en profecías de eventos a mediano plazo y a largo plazo que anuncia, digamos, de alguna manera anticipa Dios por medio de Daniel y sus profetas en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice, por favor, Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego, Daniel escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Cuando nosotros abrimos el libro y empezamos el capítulo 7 y nos habla de Belsasar, tenemos que volver en el tiempo unos 20 años a cuando Belsasar estaba en el reino. Porque el capítulo 6 nos deja a principios del reinado de Ciro y de Darío. Entonces Belsasar asumió su reinado muchos años antes, ¿no? Entonces tenemos que volvernos en el tiempo. Yo les expliqué que este libro no estaba de forma cronológica. Entonces este capítulo 7, si fuéramos muy estrictos, tenemos que ubicarlo tal vez en el capítulo 3 y 4 de Daniel, más o menos por ahí. Digamos, si hablamos de forma cronológica, siguiendo la línea de tiempo. Versículo 7. En el primer año del rey de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Entonces, no solo Dios le dio visiones, por ejemplo, a Nabucodonosor, ¿cierto? Cuando tuvo este sueño de una estatua que tenía diferentes materiales. No solo Dios le había dado algunas visiones, se acordarán ustedes de Belsasar, que había visto una mano que dibujaba algo y escribía en una pared. Dios también le reveló, ¿cierto?, el futuro, su plan, su voluntad a Daniel por medio también de visiones que le llegaron a él personalmente. Versículo 1. Daniel dice, tuvo un sueño y visiones mientras estaba en su lecho, ¿no? Entonces no solo Nabucodonosor tenía problemas de sueño, ¿no? Entonces, sino Daniel también, ¿no? Entonces soñaba cosas raras, tenía visiones interesantes, ¿no? Que eran como ahí que, mira lo que dice el versículo 1, ¿cierto? Habla de cómo él entonces tuvo estas visiones en su lecho y dice al final, relató lo principal del asunto. Puede ser que tuvo muchas más que las que están en la Biblia o que las que él dejó escritas, pero las que fueron importantes, las que tienen valor, digamos, profético, apocalíptico, teológico y que tienen relevancias para el pueblo de Dios, son las que Dios inspiró que él escribiera. Tuvo muchas otras visiones, hubo muchos otros
sueños que él pudo haber tenido. Pero Dios entonces solo a algunos de ellos le dio su interpretación, su significado, y solo algunos pocos más de ellos fue que Dios permitió que Daniel escribiera y que quedaran para siempre plasmados en su palabra. El día jueves nosotros en el libro de Mateo, estudiando aquí con los hermanos, justamente también introducía el tema de los milagros que Jesús hizo, ¿cierto? En el Mateo 8, él relata muchos milagros que Jesús hizo. Pero al final, por ejemplo, hermanos, ¿no? Para no desviarnos mucho, al final del libro de Juan, el apóstol Juan dice, hizo muchos otros milagros Jesús. No se podrían contar. No alcanzarían las hojas para escribir tantos eventos que hizo. Pero solo pocos están retratados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Entonces, porque tenían cada uno de ellos alguna implicancia, ¿cierto? Sanaba un leproso porque la lepra significaba pecado en el Antiguo Testamento. Entonces, significaba que él puede curar o salvar del pecado, ¿no? Entonces, todos los otros milagros quedaron olvidados, pero los que fueron importantes para nosotros y tienen relevancia para el pueblo de Dios quedaron en la palabra de Dios. Algo similar ocurre aquí, versículo 1. Daniel tuvo muchas visiones, tuvo muchos sueños. Cada noche, ¿no? Cuando iba a dormir. Entonces tuvo mucho, ¿no? Entonces muchos años, soñó cada noche, tuvo mucho. Pero solo unos poquitos tenían importancia, relevancia para el pueblo de Dios. Y por lo tanto quedaron, y él los escribió, dice el versículo 1, escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces hasta aquí él había interpretado los sueños de otro y ahora Dios le daría visiones extraordinarias a él mismo. Y los capítulos 7 y 8, digamos, entonces nos van a hablar un poco de estas visiones que tienen que ver y tienen relevancia en cuanto al pueblo gentil, en cuanto al mundo no judío, ¿cierto? En ese contexto tenemos que pensar, el libro de Daniel está escrito más o menos entre el año 600 y 500 antes de Cristo. Entonces, en ese contexto, el pueblo de Dios es Israel. Y por lo tanto, el pueblo que no es el pueblo de Dios es el pueblo gentil. Capítulos 7 y 8 nos va a hablar del plan un poco de Dios y cómo ve Dios, digamos, a el pueblo gentil, a los gentiles. En estas visiones, Daniel va a ver el curso del mundo gentil, capítulos 7 y 8, y nos va a ayudar a comprender a nosotros, varios años después de estas visiones, ¿cierto?, lo que les sucederá a los gentiles o a los que no son el pueblo de Dios a futuro y también a los que somos y pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces, él va a introducir aquí un tema, digamos, estudiado en la escatología bíblica, que es el tiempo de los gentiles. Cuando vino Jesús a Jerusalén encarnado, ¿cierto? Entonces él no encuentra fe en Israel y por lo tanto quita el reino de Israel y se lo da a la iglesia de Dios. Y desde entonces, desde el siglo I y contando, somos la iglesia, el nuevo instrumento que Dios está usando en el mundo como su pueblo, como su instrumento de gracia, y quienes tenemos nosotros en este tiempo la responsabilidad del mensaje de salvación. Responsabilidad que había sido dado en el pasado a Israel. Pero en el siglo I él oficializa esto, ¿cierto? Toma el reino, la responsabilidad de los israelitas, se lo da a los gentiles, a la iglesia, y desde entonces somos nosotros los responsables. Pero el tiempo de los gentiles, por decirlo, comienza cuando Israel cae en manos de Babilonia. Cuando Dios entonces, Isaías 5, hermanos, él dice que había un viñador y tenía una viña y que Dios puso unas parras, ¿no? Unas vides seleccionadas, pero dieron unas uvas amargas. En ese momento Dios entonces va a permitir que Babilonia tome por cautivo Jerusalén y que caiga el reino del sur. Y aunque 70 años después ellos van a volver, y aunque ahora mismo hay un estado político, ¿cierto?, de Israel, con una capital en Tel Aviv, ¿cierto?, y un territorio que se está disputando ahí con sus vecinos, la verdad es que desde Isaías 5, del profeta Isaías, y contando, nunca más ellos volverían a tomar posesión efectiva realmente de la tierra, o reconstruir su templo efectivamente, ¿cierto? Y establecer una nación y establecerse nuevamente como pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el libro de Daniel, capítulos 7 y 8, nos revela que desde la caída de Babilonia hasta que venga Cristo,
Entonces, primero por la iglesia y después, digamos, vengamos con él a reinar. Jerusalén o Israel fue entregada, digamos, a los gentiles en un tiempo que se llama el tiempo de los gentiles, que comienza cuando Dios entrega Jerusalén a Babilonia y terminará con la segunda venida de Cristo. Nosotros estudiamos juntos el capítulo 2 de Daniel, donde Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que tenía 4 diferentes elementos que representaban 4 diferentes reinos que comenzarían con Babilonia y estos reinos se sucederían hasta la venida de Cristo. Y a partir del capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, hermanos, vamos a ver que un poco se repite el asunto, dividido en 4 reinos. Pero lo que vamos a ver en cada capítulo es que nos va dando más información de cada uno de estos 4 reinos. El capítulo 2 nos decía, había una estatua, estaba dividida en 4, un reino era Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, nada más. El día de hoy vamos a ver algo parecido, pero nos va a dar mayor información. Lo que el capítulo 2 nos decía es, habrán 4 reinos. Lo que el capítulo 7 nos va a decir es cómo ve Dios a esos reinos. Y la diferencia que hay en cómo los hombres vemos a esos reinos. Si pensamos rápidamente, hermanos, y sabrán disculparme que este es un libro con también, aparte de contenido apocalíptico y profético, histórico. Entonces, les pido disculpas si los lleno ahí de información. Pero si pensamos, hermanos, en el reino de Grecia, todos dirían, tuvo filósofos, ¿no? Hubo grandes avances en el pensamiento humano, grandes avances en la literatura. La arquitectura creció como nunca, la poesía, ¿cierto? La retórica, ahí tenemos grandes pensadores. Es así como los hombres tal vez ven el reino de Grecia, ¿no? Pero ¿cómo lo ve Dios? Dios lo ve diferente a los hombres. Dios no ve únicamente estos grandes avances de los cuales quizás ahora nos estamos sirviendo muchos de nosotros, ¿cierto? El pensamiento crítico, la filosofía y cosas por el estilo. Dios los ve como lo que son, máquinas de corrupción. Pensando rápido en el reino de Grecia, si vamos ahí a Wikipedia, un libro de historia, nos dice todos los avances, todas las cosas que avanzaron en ese periodo de tiempo y cómo la humanidad, ¿cierto? Salió del pensamiento casi rudimentario y se hicieron grandes pensadores. Pero el reino de Grecia también tenía adoración a muchos dioses. Tenía un panteón de dioses, los dioses griegos, ¿cierto? Entonces no creían en el Dios de las Escrituras, creían en muchos ídolos. Por lo tanto, los hombres tenemos la tendencia de ver las glorias de los reinos. Lo asombroso y lo quizás que nosotros pensamos que es relevante, no es relevante para Dios, porque Dios los ve a los reinos como lo que son, máquinas de corrupción. Estructuras políticas, económicas, que lo único que hacen es alejar a las personas de Dios y llevarlos a las prácticas y a las creencias y adorar a dioses falsos. Pensemos en Roma. Roma también diríamos, no, Roma crearon la carretera, crearon los acueductos, crearon grandes obras de arquitectura que tú vas a Italia todavía están ahí, ¿cierto? Están en pie después de 2000 años. Y crearon muchas cosas, se hicieron los caminos y ellos crearon el derecho, crearon la política, ¿cierto? ¿De dónde viene que nuestras, digamos, organización políticas en los países occidentales sean repúblicas? ¿De dónde viene? El Imperio Romano tuvo 3 etapas: monarquía, república e imperio. Y algún iluminado, digamos, en el siglo XVII, digamos, XVI, dijo, ¿cuál fue el mejor sistema de gobierno? La República de Roma. Y se formaron las naciones-estados. Nosotros vivimos en una especie de República Romana de la Polar, ¿cierto, hermano Salva? Entonces, una especie de una copia barata de la gran república que fue Roma en algún tiempo. Los estados occidentales y cómo se conforman como repúblicas viene de ahí. Y tal vez todos dicen, no, fueron grandes avances. Pero no hace falta, hermanos, que yo le cuente mucho de lo malo que eran moralmente los romanos. Los dioses paganos que ellos también adoraban, ¿cierto? Hay relatos históricos de reyes romanos que se casaban con niños, que los hacían castrar para tenerles como juguetes sexuales para su divertimento. Las prácticas a las diosas Diana, Dionisia, digamos, durante el Imperio Romano, incluían, digamos, actos sexuales masivos dentro del templo.
Entonces, si vamos al libro de historia, los hombres dirán, Roma creó tantas cosas, Roma es impresionante, nada como Roma. Pero Dios dice, Roma no es tan bueno como parece. Los reinos que la estatua nos mostró, digamos, de Nabucodonosor, y no solo nos dijo, habrán 4 reinos, el día de hoy vamos a aprender un poquito más a través de la palabra de Dios, cómo ve Dios esos reinos, cómo ve Dios el pueblo que no es el pueblo de Dios, cómo ve Dios a los gentiles, y cómo entonces nosotros debiéramos también ver las cosas a través de los ojos de Dios, de los lentes de Dios, para no caer en el engaño, en el bulo, ¿cierto? De estar adorando partidos, ¿no? Adorando naciones, añorando, ¿cómo no voy a tal país? ¿Cómo no? Cuando Dios entonces nos advierte de tener cuidado, de rendirnos y mimetizarnos con el mundo. Por favor, mira lo que dice. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 2. Dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando se habla del mar, digamos así, en relatos, textos proféticos, se refiere al mar Mediterráneo, ¿cierto? Como ahí en medio del centro de la tierra. Y él dice, esta frase es interesante, versículo 2, dice, 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Es como que él ve en el futuro, ¿cierto? Que no son naciones las que combaten, sino esta frase 4 vientos habla de todos los extremos, ¿cierto? Pero es interesante esto, porque es como si él viera que en un futuro grupos de naciones, uniones, ¿cierto? Como decir ahora el Mercosur, como decir ahora la Unión Europea, ¿cierto? Entonces de los extremos, extremo norte, sur, este y oriente, ¿cierto? Entonces se conformarán grupos de naciones, los cuales están pasando, y quizás en nuestro tiempo nos toca ver cómo se van formando estos grupos, y hay muchos que ya están en camino, ¿cierto? Y se van haciendo. Entonces, que se forman bajo la excusa de acuerdos económicos, que se forman bajo la excusa de tener, un comercio en común y cosas por el estilo. Pero lo que Dios dice, ellos se están formando, y estos grupos de naciones se van formando, porque un día, versículo 2, de los 4 vientos de la tierra combatirán en el gran mar. 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, esta frase subían del mar habla del abismo, ¿cierto? Significa, el abismo es como un sinónimo de lo malo, donde están como lo malo. Entonces, no literalmente, pero es una manera de simbolizar, ¿no? Lo que viene del abismo no puede ser bueno nunca, ¿no? Entonces, él dice, estas 4 bestias que vienen de los 4 vientos del mar, suben, dice, desde el mar, desde el abismo, son malas. Son de maldad, son 4 grandes reinos, ¿no? Son 4 grandes imperios, tendrán sus avances tecnológicos, tendrán sus avances en arquitectura, tendrán sus avances en literatura, tendrán sus avances en la organización política, en la economía, en el derecho, pero versículo 3, suben del mar, no son buenas, no tienen el propósito de honrar a Dios. No buscan las cosas de Dios. No está en los planes de estos 4 reinos, de estas 4 entonces bestias que habla Daniel aquí, el honrar y el exaltar a Dios. Al contrario, cada uno de estos reinos tendría sus propios dioses, su propio equipo de ídolos, sus propias religiones, y llevarían a sus ciudadanos a la adoración a estos dioses fuera del Dios verdadero. Daniel ahora va a tener una visión que nos va a completar la información o algo de información respecto de la primera visión que tuvo Nabucodonosor de 4 reinos a través de la estatua. Versículo 3. Vi 4 bestias. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Aquí nos va a explicar la palabra de Dios. Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiestas sobre los pies, de manera, a manera de un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Quiero hacer un pequeño adelanto, hermanos, para que usted pueda entenderlo. Versículo 17, cuando hablemos de estas bestias, tenemos que verlo de esta manera. 17, dice, mira ahí en la pantalla va a aparecer,
estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bien, entonces volvamos ahora al versículo 4. Él dice, una de las bestias es como un león que tiene alas de águila, ¿cierto? Entonces el león representa algo, ¿cierto? No es que es un león, sino como uno, como si tuviera alas de águilas, ¿no? Entonces tanto el león como el rey, digamos, ahí de la selva y de los depredadores, y el águila, su equivalente en los aires, ¿no? Son carnívoros, son voraces en su apetito, son grandes depredadores, desmenuzan la carne, son grandes devoradores de carne. Versículo 4, al final, esta bestia se pone de pie como si fuera un hombre y se le fue dado corazón de hombre. Eso significa que no es una bestia, digamos, ¿no? Es la manera de referirse a él por su carácter, por cómo es, digamos, en esencia. No es que sea una bestia literalmente, ¿no? Entonces aquí dice, este es su nombre, versículo 4. Entonces él ve esta bestia, pero lo ve parado de pie como un hombre y que se le fue dado corazón de hombre. El león alado era una de las imágenes favoritas de Babilonia. En muchas de las esculturas y arquitectura y pinturas que se pudieron rescatar, digamos, arqueológicamente, se ve como el reino de Babilonia eligió este animal por excelencia, ¿cierto? Leones con alas. Cuando ahí dice, versículo 4, la primera bestia es como un león alado, nos está diciendo rápidamente cuál es. Es Babilonia, ¿no? Babilonia tendría esta característica, sería voraz, devoraría todos los reinos. Devoraría pueblo que se propusiera, lo haría. Vamos a conquistar este y lo devoraría. Aquel otro y lo devoraría. Inclusive el reino de Judá, ¿cierto? Jerusalén. Ellos dijeron, nos falta Jerusalén, no tenemos todo alrededor de Jerusalén. Vamos, sitiemos la ciudad y tomémosla. Y eso que hicieron. Esto está describiendo el carácter, el poder que tenía este reino. El león con alas, ¿cierto? Entonces es alado y parece un león. Pero se está hablando de una persona que gobierna con el poder del rey de la selva y el rey de los cielos. Versículo 5. La segunda bestia es semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que del otro. ¿Cierto? Tenía un problemita para caminar el oso, ¿no? Parece. Bien, entonces ahí tenían la... Bien, entonces, y su boca tenía 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Este oso, digamos, de que se refiere aquí, nuevamente no es un oso, ¿no? Sino es como un oso, ¿bien? Entonces, semejante a un oso, dice, ¿no? Entonces, no tenemos que verlo de forma literal, sino que él está intentando, a través de este animal, representar o de alguna manera ilustrar el carácter de este reino o de este rey. Se está refiriendo al reino de Medo-Persa. Era un reino dividido en 2, los medos y los persas, ¿cierto? Por eso nosotros en el capítulo 6 vimos que Darío, digamos, decía unas cosas, pero también Ciro gobernaba en paralelo. Este hecho, versículo 5, que se alza de un costado más que el otro, es porque en la práctica, digamos, estos 2 reinos estarían divididos, pero uno sería más que el otro. Uno sería más honorable, más poderoso, más importante que el otro reino. La parte más honorable, más importante serían los medos. Y aunque formaban parte de la misma alianza de gobierno, los persas serían menos importantes que los medos. Por eso, 5, este osito, ¿cierto? Está como inclinado para un lado, ¿no? Tiene problema en esta patita porque una es poderosa, medo, y la otra es un poquito más débil, persa. Por eso camina con... No, broma, hermano, ya voy a dejar de intentar representar este osito, ¿no? Bien, entonces, versículo por favor, 5, dice, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Esto hace una referencia a 3 grandes reinos o imperios que los medos fueron conquistando hasta hacerse del poder absoluto en la región, incluyendo Babilonia. Fueron cayendo algunos reinos, ¿cierto? Egipto, entonces también un reino al norte, ¿cierto? Y después Babilonia, y ellos con eso, digamos, 3 costillas representan, digamos, los 3 reinos que ellos se devoraron
para llevar al poder. Versículo 6. Después miré otra bestia, ¿cierto? Semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenían esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y siguiendo avanzando, ahora nos referimos al reino de Grecia. Él lo representa, 6, como un leopardo alado de 4 cabezas. ¿Qué quiere decir esto, no? Si tú lo tienes que dibujar, sería raro, ¿no? Y vamos a ver alguna imagen ahí enseguida, hermanos. Pero sería muy raro de imaginar, ¿no? ¿Cómo un animal de esta manera? Es porque él está intentando. Versículo 6 nuevamente. Semejante, ¿cierto? Él toma imágenes que son comunes para nosotros, que son fáciles de entender, ¿no? Si yo te digo, el reino de Babilonia es poderoso o es malo, entonces sí, claro. Pero si te digo, es como un león, todos saben eso. Todos saben cómo es un león, su carácter, su fuerza, su vigor. Como un oso, wow, entonces es fácil de entender. Igualmente 6, como un leopardo, semejante, alado, con 4 cabezas. Esto es una manera que él toma para representar el reino de Grecia. El reino de Grecia, como lo mencioné al comienzo, tuvo muchos avances. Y cuando empezó el reino de Grecia y hasta que terminó, fue como si la humanidad hubiera tomado se hubiera puesto nitro, ¿cierto? Como algo, un acelerador, algo como para ir más rápido. Porque hasta el momento, todo igual era un poco rudimentario. Y después, cuando llega a Roma, hay grandes, aparentes, ¿cierto? Avances. Avanza rápido. Versículo 6. Semejante a un leopardo, uno de los animales ágiles, rápidos, veloces, alados, ¿cierto? Ese leopardo con ala, las alas son como su nitro, ¿no? Más rápido todavía, ¿no? Si ya es rápido un leopardo, imagínate un leopardo con alas, rapidísimo, ¿no? Entonces, y 4 cabezas, ¿no? Entonces, y las 4 cabezas, versículo 6, es porque el reino de Grecia sería, digamos que fue el gobernante o el último gobernante de Grecia, sería Alejandro Magno. Y Alejandro Magno no tendría descendencia al morir. No habría sucesor. Por lo tanto, cuando muere Alejandro Magno, sus 4 generales se dividirían el reino entre ellos. Uno tomaría Egipto, otro tomaría Siria, otro tomaría Babilonia y otro tomaría Macedonia o Grecia. Entonces, estas 4 cabezas hacen y hablan un poco de esto y hacen un poco de referencia a esto. Y por último, 7. Después de esto miré en visiones en la noche y vi una 4ª bestia, la cual era espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba las sobras holladas con sus pies. Y era muy diferente a las otras bestias que vi antes que ella. Tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba, versículo 8, los cuernos, he aquí que aparecía otro cuerno pequeño. Salía de entre esos 10 cuernos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y de ahí que este cuerno, ¿cierto? Pequeño, tenía, mira nuevamente, ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, nuevamente, esto es una manera de representar. Él dice, este último 4º reino, que ahora nosotros entendemos que se refiere a Roma. Él dice, es la sumatoria de todos los anteriores. Cuando un reino era tomado por el otro, no es que desaparecía su territorio, desaparecía políticamente, pero el reino que le toma con él todo lo que él ya posee. Entonces, cuando pensamos Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, el reino de Roma, entonces, contiene todos los anteriores. Es tan malo como, entonces, el león, tan fuerte como el oso, y tan rápido y despiadado como el leopardo, todo junto en uno solo, porque se van comiendo unos a otros y se va creciendo y creciendo y creciendo y haciendo más grande. Por eso, versículo 7, él dice, esta bestia de la 4ª es diferente, es muy temible, es espantosa, es terriblemente fuerte. Tiene 10 cuernos y uno pequeño que se levanta sobre eso, que sin duda es, versículo 8 al final, como un hombre que habla grandes cosas.
Entonces vemos aquí digamos, cuando nosotros veíamos la estatua, ¿cierto?, de Nabucodonosor, nosotros veíamos cómo del oro bajaba, digamos, a la plata, al bronce y después al hierro. Y veíamos cómo eso de alguna manera representaba la degradación social y cómo se iba haciendo peor cada vez más la civilización. Lo curioso es que esto muestra en poderío un camino a la inversa. Hay un problema o un micrófono abierto. Ahí quedó un micrófono abierto, los hermanos Luis. Se está acoplando, ¿bien? La estatua nos mostraba una degradación en la calidad de los materiales y la visión nos muestra un camino inverso en cuanto al poderío y la maldad. Mientras que los metales, ¿cierto?, del oro pasábamos al hierro y nos mostraba que de lo mal nos vamos haciendo cada vez peores, ¿no? Entonces la sociedad, la humanidad, esto nos muestra que el poderío del imperio del mundo va creciendo cada vez más. Desde este, digamos, león a una bestia temible, grande, fuerte, devoradora, indescriptible. Por favor, mira lo que dice el versículo 15. Se me turbó en mi espíritu, dice Daniel, por las visiones de mi cabeza que me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Muchos de ellos ya los conocimos nosotros. Nabucodonosor, por ejemplo, en Babilonia. Después vendría Darío y Ciro, Medo-Persa. Alejandro Magno en Grecia y los emperadores romanos. Pero nos habla de un gobernante que todavía no ha llegado al imperio de Roma. Volviendo rápidamente al versículo 8, dice, este cuerno pequeño, ¿cierto? Cuando veíamos la estatua, veíamos cómo tenía sus 2 piecitos de barro, ¿cierto? Y dijimos, esos deditos representan reinos también. Mira lo que dice el versículo 7. Él dice que esta 4ª bestia, versículo 7, tiene 10 cuernos. 10 cuernos, entonces está como en armonía con la imagen de los 10 deditos del pie, ¿no? Representan 10 reinos, de los cuales, ¿ciertos? De esos reinos, de esa unión de naciones, de ese como conglomerado de naciones, ¿no? Algunos dicen es la Unión Europea, ¿no? Algunos dicen eso, no lo sabemos todavía, todo esto va como presagiando, digamos, lo que se viene, pero de ese grupo de naciones se levantará un gobernante, versículo 8, este cuerno pequeño que dice ahí, ¿no? Será un hombre que hablará cosas grandes, dice. Esto es una manera de representar o de hablarnos de un personaje bíblico que los creyentes, por la palabra de Dios, confiamos que en un futuro aparecerá, que se llama Anticristo. En el mundo hay muchos anticristos con la A minúscula, ¿cierto? Entonces todo el que está en oposición a Dios es un anticristo, ¿no? Entonces los incrédulos, los religiosos, los paganos, todos los indígenas, todos los que están en oposición a Dios son anticristos, en el sentido porque están en contra de Dios con la A minúscula. Pero la Biblia nos habla de un anticristo con la A mayúscula, un personaje, un hombre que representará en sí mismo todo lo malo del mundo. Toda la maldad estará contenida en él. Será un instrumento vivo del diablo, de Satanás, y él le utilizará en un periodo de tiempo muy corto, ¿cierto? Dios permitirá que tenga dominio sobre toda la tierra. Y él, versículo 8, hablará grandes cosas. Será un hombre que dirá muchas blasfemias. Será un hombre que, entonces, hablar grandes cosas, ¿cierto? Hará guerra contra Israel en ese tiempo. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 19. Mira lo que dice. Dice, tuve el deseo de saber la verdad sobre la 4ª bestia, porque era muy diferente a las otras. Espantosa en gran manera. Tenía dientes de hierro, el león. Uñas de bronce, el oso, ¿cierto? Desmenuzaba y mataba a todo, ¿cierto? Es decir, que este último reino, contiene toda la maldad, todo lo malo de los reinos anteriores que le presidieron. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro chiquitito que había salido, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas.
parecía más grande que sus compañeros. Y mira esta frase. Y veía yo este cuerno, mira lo que dice, que hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando se materialice, se está hablando de un evento futuro que conocemos como la gran tribulación, que el mismo Jesús, en el libro de Mateo, hermanos, Mateo capítulo 24, por favor, versículo 21, Mateo capítulo 24, versículo 21, Jesús, introduce este término para referirse a este periodo de tiempo futuro. Dice la Biblia lo siguiente, Mateo 24, 21, vamos a verlo ahí en la pantalla, porque habrá, dice Jesús, entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Al final de los tiempos, cuando Dios juzgue y antes de que Dios juzgue las naciones e instaure su reino eterno y Él venga por segunda vez con los santos a reinar en este mundo, habrá un chiquitito de tiempo donde un gobernante que será la encarnación misma, que va a revivir, digamos, este viejo imperio romano y va a levantarse sobre esta unión de naciones de 10 cuernos, ¿no? Y va a erigirse sobre ellos y con su boca hablando grandes cosas va a convencer a todos de ser el Salvador, de ser el que tiene la solución a todos los problemas, pero no será nada más que un engaño para la civilización, porque será el mismo instrumento del diablo. Hablará grandes cosas, perseguirá a los que en ese tiempo quieran creer en Cristo y tendrá un dominio absoluto por un poco de tiempo. Por favor, mira lo que dice el versículo 24, dice, y los 10 cuernos significaban que aquel reino que se levantarán 10. Los 10 cuernos significan 10 reyes. Bien, gracias a Dios, hermano, por su palabra, ¿no? No tenemos que especular, ¿no? No tenemos que nosotros, yo creo que puede significar, ¿no? Para mí significa tal cosa, ¿no? Para mí significa, hermanos, la misma palabra de Dios nos da la interpretación, amén. Entonces, si somos cuidadosos en leerla y en estudiarla, no necesitamos especulaciones, percepciones y opiniones. Dios nos revela su significado. Las bestias, 17, son 4 reinos. El cuerno pequeño, los 10 cuernos, 24, son 10 reyes. Y el cuerno pequeñito es un gran último rey de Roma. Versículo 24. Y tras ellos se levantará otro de los 10, cuál será diferente a los primeros. 25, hablará palabras en contra del Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿cierto? Y serán entregados a su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es una manera de decir 3 años y medio. Entonces, mira lo que va a decir el libro de Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, aquí el autor, que es Juan, nos habla de este periodo de tiempo. Porque históricamente los reinos de Babilonia, de Medo-Persa y de Grecia han pasado. Juan escribe en el año 100 después de Cristo, contemporáneamente del reino de Roma. Y él entonces todavía ve estos eventos de que habló Daniel. Y Dios le revela nueva información sobre lo mismo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y aquí nos da también más detalles sobre este personaje llamado el Anticristo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una imagen parecida. ¿Te acuerdas? ¿Qué dijo Daniel? Yo vi, dice, 4 bestias que subían del mar, ¿no? Entonces, aquí la misma manera de explicarlo. Vienen de lo malo. Es algo que no viene de Dios. Si viene del mar, no viene de arriba, ¿no? No viene del cielo, viene de abajo. Versículo 13. Él dice, esta bestia tenía 7 cabezas. Y mira qué dice. Y 10, ¿qué cosa? Cuernos. Lo que nos hablaba Daniel, ¿no? Y dice, en sus cuernos tenía 10 diademas, coronas, porque son reyes. Es un grupo de naciones, ¿no? Hermanos, no se asuste cuando nosotros hablamos de reyes o de reinos que se van a levantar. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, digamos, y sinceros en el momento histórico que vivimos y cómo está conformado realmente nuestro mundo. En el mundo hay 190 y tantos países, de los cuales 29 todavía tienen reyes y 49 todavía monarquías. Nosotros en esta parte del mundo, ¿no?, experimentamos esto de tener reyes o reinos o monarcas, pero la mitad del mundo todavía vive bajo ese sistema de gobierno.
dividido en república también, ¿cierto? Pero continúan manteniendo sus monarquías y continúan manteniendo sus reyes. Al menos unos 70 países en el mundo todavía tienen reyes y monarquías. Por lo tanto, esta idea de reyes, versículo 13, 10 cuernos que tienen 10 diademas, que son 10 reyes, ¿no? Con sus 10 coronitas, no tiene que ser lejano. Es lejano en esta parte del mundo porque aquí tenemos, digamos, una conformación política diferente, una organización, ¿cierto? Tenemos un presidente. Pero el mundo completamente no es así. Gran parte del mundo todavía está bajo reyes y monarquías. Y nosotros vivimos en este tiempo, ¿cierto? Año 2023, ¿no? Entonces estamos aquí, parecemos lejano hacia atrás, parece cuando habló Daniel, parece lejano hacia atrás cuando escribió Juan, y parece lejano todos estos reinos y reyes. Pero si somos honestos, hermanos, solo hace 4 siglos terminó el Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1500 después de Cristo. Fue todavía una institución política y un reino literal, el cual fue, digamos, disuelto, pero no derribado. Porque después todos los estados se dijeron, volvamos a la República de Roma, ¿cierto? Volvamos a organizarnos como los romanos lo hicieron alguna vez. Y donde vivimos nosotros ahora, nuevamente, hermanos, es solamente una copia barata de la República de Roma. Y nuestro sistema de derechos y de muchas cosas tienen sus raíces en Roma. Y cómo se organiza políticamente tiene sus raíces en Roma. Y mucho de lo que nosotros somos, salvo el hecho de tener reyes, viene todavía de Roma. Y el abuelo de tu abuelo, y quizás por ahí un poquito más, pero no tanto, vivió mientras todavía el Imperio Romano estaba vigente. No fue hace mucho tiempo. 400 años, para nosotros, ¿no? Parece mucho. Tengo 30 y ya me siento anciano, hermano, ¿no? Tengo 32 y ya me parezco, ¿no? Que me pasó un camión por encima, ¿no? Y todos se preguntan, 60, 70, no, 30, ¿qué te pasó, no? Pero, bien, ahí los desperté, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? Pero ¿sabes qué? 300 años no es tanto. 500 años no es nada. Y solo hace 500 y tanto el reino de Roma desapareció. Pero, digamos, se disolvió, se multiplicó más todavía, desapareció la ciudad de Alejandría o el punto político, digamos, pero no la manera en que el mundo se conforma. Nosotros estamos viviendo dentro del reino de Roma todavía, quizás a la distancia, quizás con una organización teniendo presidente y no reyes y cosas por el estilo, pero no estamos lejos de estos eventos pasados y mucho menos estamos lejos de que sucedan todas estas cosas y aparezca de una gran unión de naciones un gobernante que diga, tengo una solución para todos los problemas, solo crean en mí, ¿cierto? La solución es matar judíos y persigan a los israelitas. Durante un periodo de tiempo hay una persecución. No es descabellado y no está lejano en el tiempo. Y nosotros un poquito, y sobre todo la gente que de la Unión Europea, somos parte del reino todavía de Roma y de su influencia y de su conformación. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, él dice, vi una bestia que viene de lo malo, de abajo del mar, tiene 10 cuernos y cada cuerno tiene una diadema, son reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, porque no vienen de Dios. 2, la bestia que vi es semejante a un leopardo, sus ojos, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder y trono y gran autoridad. ¿Te das cuenta que está hablando del mismo personaje de que habló Daniel? Y Daniel nos dice león, oso, leopardo y una bestia temible. Y Juan, porque Daniel mira hacia adelante y Juan mira hacia atrás, ¿cierto? Nos dice lo mismo al revés. Una bestia temible que parece leopardo, parece oso, parece león. Este capítulo se está refiriendo a este anticristo, a este personaje, que por una porción de tiempo, que ya nos decía Daniel, ¿cierto? Se le dará el trono por tiempos y la mitad de un tiempo. Mira el versículo, por favor. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Es exactamente lo que decía Daniel de esta bestia, ¿no? Con grandes bocas decía. Decía grandes cosas. 5. Se le dio boca a esta bestia que hablara blasfemias y autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses es 3 años y medio, exactamente.
Y si aún te queda duda que no se refiere a Daniel, mira lo que dice versículo 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio toda autoridad sobre toda tribu y sobre toda lengua y nación. Mira el capítulo anterior, capítulo 12, versículo 14. Se le dieron a la mujer, digamos al pueblo de Dios en ese tiempo, alas de águila, dice. Entonces, para que volase delante de la serpiente, que es este anticristo, que es la encarnación misma del diablo, a un lugar donde será sustentada por, ¿qué dice? Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí se dice que el pueblo de Dios tendrá que ser, porque si Dios no lo cubre o lo protege al pueblo de Dios en ese tiempo, todos desaparecerían. Porque el gran plan mágico y milagroso del anticristo para la solución de todos es matar judíos, es matar a los israelitas. Y el antisemitismo ha estado encubierto durante siglos en la sociedad europea, y en este periodo de tiempo reflotará con todo. Y el pueblo de Dios, protegido por Dios, serán en algún lugar, dice ahí, ¿cierto?, protegidos por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 42 meses. Volvamos al libro de Daniel, hermanos. Daniel capítulo 7. Ya vamos a ver algunos principios para nosotros, hermanos, porque hasta ahora mucha información, ¿no? Política, histórica y cosas por el estilo, pero aquí vienen los principios y la parte interesante de esto. Porque cuando tú recuerda conmigo la estatua de Daniel. ¿Podemos poner la imagen que está ahí? ¿Está por ahí? Recuerda conmigo la estatua que tuvo el sueño Nabucodonosor. Bien, nosotros pusimos aquí una imagen en ese momento que nos mostraba cómo estos 4 elementos que conformaban esta estatua representaban estos 4 reinos. Ahora Dios nos da un poquito más de información sobre estos reinos. Son malos, no vienen de Dios, son permitidos por Dios. Y Dios sabe lo que va a ocurrir y las fechas y el tiempo y nada escapa de su control. Pero estos reinos no buscan la gloria de Dios. Vienen del mar, decía, ¿no? Son como bestias que se devoran entre sí, osos que comen todo lo que se le cruza o lo rompen, leones que devoran la carne, leopardos que son rápidos en hacer lo malo y una bestia temible, ¿cierto? Y vemos que esta estatua representaba el hecho histórico de estos reinos. Las visiones de los animales nos da más información de cómo son estos reinos y los gobernantes de cada reino, hasta llegar a esta última bestia, ¿cierto?, temible, que tiene estos 10 cuernos, un cuerno pequeño y todo aquello. Pero cuando nosotros leíamos en el capítulo 2 y hablábamos de esta estatua, la estatua estaba parada sobre una gran roca que representaba a Cristo. Que decía el capítulo 2 que esta roca un día haría triza los 10 dedos y los pies de barro, y la destruiría y se establecería un reino diferente a todos los anteriores. Mira el capítulo 7 de Daniel lo que dice. Por favor, mira lo que dice. Por favor, mira lo que dice, versículo 9. Estuve yo mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco. Habla de su santidad. El pelo de su cabeza era como lana limpia. Habla de su sabiduría. Su trono llama de fuego. Habla de su justicia. Y dice, ruedas del mismo. Su justicia es omnidireccional, como un círculo en todas las direcciones. Su poderío es para siempre en todas las direcciones. Su justicia es para siempre en todas las direcciones, como una rueda de fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sabe qué nos dice esto, hermanos? Yo quiero animarles a pensar y a reflexionar sobre esto. Si tal vez tú estás aquí el día de hoy, ¿cierto? Te traen obligado, ¿no? Te traen ahí avisado, condicionado. Quiero decirte, Dios te trajo por algo especial, para que tú supieras esto. 10.
el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿cierto? No significa, no hay librerías en el cielo, hermano, no hay contadores que llevan libros. Es una manera de nuevo para que entendamos nosotros. Dios lleva registros y conoces quienes creen y quienes no creen. Y las iglesias a veces tienen personas que asisten, pero no han creído. Asisten y escuchan, pero no obedecen, no se arrepienten. Adivina qué, versículo 10. Los libros fueron abiertos. Tu nombre está o en el libro de la vida o en el libro de las obras. Pero está escrito en algún lado. Dios te conoce personalmente, íntimamente, lo más profundo de tu ser. Obedece al Señor y arrepiéntete. Porque un día, versículo 10, el juez se sentará. Y estos reinos, ¿cierto? Que Babilonia, Medo, Grecia, Roma, son cautivantes. Tienen algo que nos lleva a querer seguir y ser como las personas del mundo, y ser mundanos, y ¿qué tiene de malo? La sociedad es así. La sociedad es mala. Porque hay pecado en los hombres. Y porque estos reinos, incluyendo Roma, bajo la influencia donde vivimos hoy nosotros, viene del mar, no viene del cielo. Viene de abajo. Por lo tanto, seguir la corriente de la sociedad, aunque tú quieras de alguna manera justificarte, pero al menos no soy como otros, hermanos, corremos grave peligro si no tienes tu fe en Jesucristo. Versículo 10, porque un día los libros serán abiertos. Y si tu nombre no está en el libro de la vida, no serás salvo. Hay juicio, hay justicia, hay ira para ti en aquel día. Estos reinos, esta estatua y estas bestias nos muestran que la sociedad va en una degradación, haciéndose cada vez más mala, ¿cierto? Bajo la excusa de somos más progresistas, somos más unidos, hay que hacer uniones, hay que hacer acuerdos, ¿cierto? Todos quieren ser de centro, ¿no? Entonces ser de derecha casi como, no es una apología a la política, hermanos, pero se ha polarizado y todos quieren mantenerse en el medio siendo tibios. Y ser tibio te alejará de Dios. Debemos ver la sociedad como Dios lo ve. Los reinos son cautivantes porque traen avances y traen tecnología y traen bienestar para algunos. Pero Dios lo ve como máquinas de corrupción que alejan a las personas de Dios. Así debiéramos verlo nosotros. Estos reinos un día pasarán y este cuerno pequeño que se le dio poder durante 3 años y medio y hará guerra y establecerá un gobierno mundial, ¿cierto? Y dirán, la clave está en asesinar judíos, la clave está en estar todos unidos en una sola unión mundial, ya no europea únicamente. Solo nos muestra, hermano, y estos reinos corruptos nos muestran la santidad de este Dios. Versículo 9. Vestido de blanco, santo, diferente a los reinos. Nabucodonosor agrandado. Darío y Ciro, aunque usados por Dios, malos reyes. Alejandro Magno, los reyes romanos tuvieron tantos deslices morales. Pero un rey se viene pronto, un reino diferente, el reino de Cristo. Y el reino de Cristo es diferente porque Cristo es diferente a cualquier rey que existió antes. Él es 9. Santo, sabio, justo. Asegúrate de que tu nombre está en el libro de la vida. Pon hoy tu fe en Jesucristo. Confía plenamente en Él. Porque aquel día será mejor tener a Cristo como abogado y no como juez. Versículo, por favor, 11. Entonces yo miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba un cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, dice, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Habían también quitado las otras bestias su dominio. Todos estos reinos pasarán una vez. Entonces, añoramos y algunos dicen, no, la democracia. Hermanos, la teocracia es lo que debemos anhelar. La teocracia de Cristo. Cristo reinando sobre las naciones. Ese será el único reino que vale la pena militar políticamente, hermanos, si vamos a decir de alguna manera. Todos los otros son copias raras y baratas de la Roma antigua. Y todos los otros reinos, hermanos, y por mucho bienestar que produzcan en nuestra generación o algo por el estilo, pasarán. 11. Serán destrozados, entregados para ser quemados en el fuego, porque no venían de Dios.
Adivina cuál es el destino de Nabucodonosor se convirtió al final, ¿no? Pero Nabopolassar, Nabonido, Belsasar, todos estos reyes paganos. ¿Dónde estarán el día del juicio Alejandro Magno? ¿Dónde estará Nerón en el día del juicio? ¿Dónde estarán y muchos políticos y gobernantes contemporáneos también? ¿Dónde estarán? Versículo 11. Destrozados y quemados en el fuego. 12. Habían también quitado las otras bestias su dominio. 13. Mientras yo miraba la visión de noche con las nubes del cielo. Mira esa frase. Y vi como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es este hijo de hombre? Es Jesús. Daniel está diciendo, mira estos reinos. Mira la sociedad cómo va. Los gentiles no van hacia el bien. Y no se va a poner mejor. Por eso nuestra esperanza no debe estar a la vista corta de un mandato, un reino, un partido, un gobierno o nuestro país, sino mirar más allá al reinado de Cristo y a su venida que está pronto. Versículo 13, un hijo de hombre que es como Jesús en los evangelios eligió referirse a sí mismo. Si tú lees los evangelios vas a ver que Jesús vez tras vez dice el hijo del hombre esto, el hijo del hombre. Pero ¿por qué? ¿Por qué no dices Jesús, no? Porque los judíos conocían a Daniel. Y sabían que Daniel había dicho 13 que un hijo de hombre estaba con el anciano de días en el trono de Dios. Cuando Jesús dice hijo de hombre, los fariseos se escandalizan. Porque está diciendo, Jesús está diciendo que es él. Jesús está diciendo que es este que está en el trono. ¿Jesús acaso es el que está en la visión? Confiamos por la palabra que es así, hermanos, amén. 14, y le fue dado a Jesús, a Cristo, toda dominio, gloria, reino de todos los pueblos, naciones y lenguas para que le sirvan. Su dominio es eterno, nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Versículo, por favor, 22. Hasta que todos estos reinos se sucederán, hasta que vino el anciano de días y se dio, mire, dice, el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esto nos muestra dos caminos diferentes. Las naciones gentiles van de mal en peor, son solo maldad, solo se alejan de Dios cada vez más, pero el pueblo de Dios será honrado. Versículo, por favor, 10. Millares y millares servían en el cielo. ¿Quiénes son? Son la iglesia de Cristo. Son los santos que ponen la fe en esta época, desde la cruz y contando. Todos los que alguna vez después de Cristo hemos puesto nuestra fe en Él, seremos raptados en algún momento, llevados a la presencia del Señor antes que sucedan estas cosas. Y le adoraremos y alabaremos en el cielo. Mientras que en la tierra hay juicio y un anticristo y una persecución a los santos. Pero todo esto es la preparación, 22, para que un día los santos reciban el reino. Y reinemos con Cristo. Y estemos con Él para siempre. Mira lo que dice, por favor, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán el dominio a la bestia, ¿cierto? Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo, mira esa frase, de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios de la tierra le servirán. Un día, hermanos, no importa cuál es en esta organización política en la que vivimos, ¿cierto? No importa cuál es tu lugar, ¿cierto? Solamente un empleado quizás, no votas, siempre votas en blanco, no tienes preocupación política, está bien, hermanos, si no la tienes, ¿no? Entonces nunca hay que dejarse persuadir por esto, hermanos, porque aquí vemos que los reinos humanos no son buenos y no está bien seguirlos y no buscan la gloria de Dios. Aunque algunos candidatos se disfrazan de evangélicos, hermanos, no lo son y no buscan y no está en los planes. Mira las propuestas de cualquier rey, gobernante, hermano, ninguna está más iglesias, ¿no? Ninguna propuesta es más misioneros, ¿no? Predicación del evangelio, porque no está en los planes de ellos. No debemos ser embaucados por ellos, hermanos, sino confiar en esto. 27 nuevamente. Cuyo reino es eterno, dice, todos los dominios le servirán y le obedecerán. Un día, hermanos, no importa qué lugar ocupas en esta sociedad, serás parte de la comitiva real, glorificada de Cristo en ese reino. Y las naciones poderosas, más o menos ricas, que de alguna manera sobrevivan al tiempo de tribulación y de gran tribulación,
nos servirán a nosotros. Y esto no es para engrandecernos, sino para engrandecer a Dios, porque hace que un miserable pecador sea alguien digno y honrable y honorable en un futuro. Mira lo que dice, por favor, el libro de 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Aquí en este capítulo están Pablo tratando con unos hermanos en la iglesia de Corinto, que los hermanos algunos eran inmaduros, ¿no? Entonces se llevaban a juicio unos a otros, ¿no? Puedo imaginarme, ¿no? Ahí estacionando los autos al frente y pasó a tocar y te denuncio, ¿no? Te llevo a juicio, ¿no? Entonces ellos se denunciaban entre ellos y iban a los tribunales. Mira lo que dice versículo 1. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro creyente, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces lo resuelves en la justicia y no en la iglesia, dice, entre creyentes. Te vas y te pones que los injustos e incrédulos juzguen creyentes por asuntos internos de ellos. Es algo, ensucias el nombre de Cristo, ¿no? Versículo 2, mira esa frase. ¿No sabéis que los santos, qué dice? Han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, versículo 2, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3, ¿o no sabéis que los creyentes hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Un día, hermanos, si tú pones tu fe en Jesucristo y cuando estas cosas sucedan de las que habla Daniel, tú estarás con Cristo, serás parte de sus honorables y dignos compañeros de gobierno y de reino. Y cuando ocurre el juicio, hermanos, a los incrédulos, veremos pasar a Satanás, veremos pasar a los ángeles caídos y veremos pasar a cada uno de los que no pusieron su fe en Jesucristo mientras estaban en vida. Versículo 3, un día juzgaremos a los ángeles. Versículo 2, un día juzgaremos al mundo. ¿Juzgaremos nosotros? No, sino que nosotros no seremos juzgados, sino que estaremos con Cristo. Eso significa, Cristo los juzgará, Dios los juzgará, el anciano de día los juzgará. Él es el juez que se sentará, abrirá los libros y dirá, Él es salvo, Él no. Pero podremos nosotros, por la pura gracia de Dios, contemplar este momento. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Ya vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis, capítulo 1. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Versículo 5. Habla de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos. Cristo, mira lo que dice, el soberano de los reyes de la tierra. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, hermanos. Somos salvos por gracia. Si estás escrito en el libro de la vida, es por gracia. El cielo, el reino, es un regalo, no un premio. Para ser inscrito en ese libro, hay que poner su fe en Jesucristo. Y 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Y mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20. El libro de Apocalipsis capítulo 20. Por favor, mira lo que dice ahí. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Te acuerdas que decía Pablo? Un día juzgaremos los ángeles. Un día juzgaremos el mundo. O estaremos del lado de quien está juzgando y no seremos los que estamos siendo juzgados, ¿no? Entonces, si estamos con Cristo, estamos de este lado. Si no tienes tu fe en Jesucristo, estarás del otro lado, siendo evaluado, juzgado por tus obras. Y tus obras son malas. Por lo tanto, los que estamos de este lado, versículo 4, recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de decapitados o mártires de la fe. Y los que resucitaron también en Cristo. Y mira lo que dice el versículo 4 al final. Y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, el Señor promete que los que ponemos nuestra fe en Jesucristo participaremos de este hermoso reino. Padeceremos en nuestra vida malos reinos. Padeceremos en nuestra vida reinos que no honran a Dios. Pero si hemos creído en Jesucristo, participaremos de un reino superior, el reino de Cristo. Quiero animarte a pensar en esto, hermano, el día de hoy. El día de hoy. Los libros, volviendo al libro de Daniel, versículo, por favor, versículo 10
Los libros serán abiertos un día. Dios juzgará estas naciones, estos reinos que hablan ahí las bestias y la estatua. Dios juzgará a todos los que se han rendido ante estas naciones y estos reinos y no han confiado y creído en Cristo. Por eso quiero animarte a creer y confiar de todo corazón en Cristo en este día. Porque si pones tu fe en Jesucristo, Dios te regalará vida eterna y te regalará el privilegio de participar de su reino. Un reino de justicia, de sabiduría y de santidad. Los reinos humanos corrompieron las naciones. Las corporaciones de naciones arruinaron al mundo y a sus habitantes. Solo los que están en el libro de la vida podrán ser salvos de este día de juicio a los reinos, a las naciones y a los incrédulos del mundo. Confía en el Hijo de Hombre. Confía en Cristo Jesús. Dios establecerá con Cristo en algún momento un reino diferente. El reino de los cielos en la tierra, donde cada persona que alguna vez puso su fe en Jesús estará y será partícipe de él. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza en él. Vamos a orar, Padre.